sanación espiritual. Queridos hermanos, el mal, sea en el alma, la mente, el cuerpo, sobre todo en el alma, no nos permite ser felices. Dice que Jesús dice hay dos caminos, uno ancho que lleva a la perdición y uno estrecho que lleva a la salvación. El ancho es el fácil, donde la gente quiere ir por el mundo de los placeres, la locura, qué sé yo, todo ese mundo mundano pensando que uno va a ser feliz. Luego los muchachos dicen, yo hago lo que me dé la gana. Yo no sé quién será la gana, ¿no? Había uno de ahí, ¿quién es la gana? Porque dice que yo hago lo que me dé la gana. ¿Será que la gana son los caprichos, los instintos, las tentaciones? Decía San Agustín, nos has creado, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto, insatisfecho, hasta que descanse en ti. Dios ha querido en su bondad darnos a nosotros una gracia que está por encima de la naturaleza humana. Vamos a ver, pues hay la vida vegetal, que tiene una planta, la vida animal, que tiene un animalito, un perro, un gato, un pájaro, la vida humana, un niño que acaba de nacer ahora en el hospital, y hay una vida sobrehumana, sobrenatural, divina. Es la vida que vive Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa vida no le correspondería al ser humano. Al ser humano le correspondería la vida humana. Entonces Dios quiso darnos, comunicarnos su propia vida y nos la otorga en el sacramento del bautismo. Ahí se borra el pecado original y se nos comunica la misma vida que vive Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Recuerden, la vida de la gracia, la vida sobrenatural, la vida divina. Hay un Salmo 62 que dice en el versículo 4, quiero que me la repitan, esta frase es muy bonita: tu gracia vale más que la vida. A ver. Tu gracia vale más que la vida. El valor número uno es Dios. El valor número dos no es la vida humana, ni siquiera la libertad, es la gracia de Dios. Mire que cuando una persona está en gracia de Dios, sin pecado mortal, habita en esa persona Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Somos como un templo, como un sagrario. Pronto va a canonizar, si Dios quiere, el Papa a Carlo Acutis. Los restos de Carlo Acutis están en Italia, en Asís, o Assisi en Italia. No está el cuerpo incorrupto completo, ¿no? Cuando uno ve, se admira, he podido celebrar misa ahí, he estado como 4 o 5 veces, pero el corazón de él sí está incorrupto y está en la catedral de ahí, de Asís. Cuando él tenía 15 años, lo mismo que había hecho Santo Domingo Sabio, alumno de San Juan Bosco, pero antes de los 15 años, ellos dijeron, prefiero morir, pero nunca perder la gracia de Dios. Y la frase era, antes morir que pecar. O sea, prefiero perder la vida biológica, la vida racional, la vida humana, pero nunca perder la vida de la gracia.
Por eso, lo peor que puede hacer una persona es estar en pecado mortal. Y si muriera en pecado mortal, se condenaría en el infierno. No porque Dios lo mande en el infierno, sino porque escogió el infierno. Y si algo quiere Satanás, es que nosotros vivamos en pecado mortal. Nos dejó, por cierto, el sacramento del bautismo para perdonarnos inicialmente el pecado original, que lo recibimos por herencia, y si una persona es adulto, pues se le perdonan todos los pecados. Y luego nos dejó el sacramento de la penitencia y confesión. Tengo el propósito de hablarles en algún momento dado de Medjugorje, ¿verdad? Por cierto, levanten la mano los que han ido a Medjugorje. ¡Uy, qué bueno! ¡Cuánto me alegro! Va en la mano. No voy a hablar ahora de Medjugorje, pero solo una cosa, que la Virgen dijo que nos confesemos por lo menos una vez al mes. Que no hay nadie que no necesite confesarse una vez al mes. Yo me confieso una vez a la semana. Lo aprendí en la congregación salesiana. Además soy frágil, débil, soy pecador. Y además tengo que enfrentarme al demonio todos los fines de semana, porque tengo que predicar retiros y ahí consigo de todo. Entonces para que no haya una rendija por donde pueda entrar el maligno, yo creo que todavía hoy me voy a confesar o mañana, me confesé estos días con alguno de los padres, ¿no? No porque hay una falta mortal, grave, no, sino para limpiar el alma lo máximo. Cuando una persona está en la gracia de Dios, es fundamentalmente feliz, porque ahí hay los frutos del Espíritu Santo, de los cuales solo le voy a nombrar los 3 primeros, que son el amor, la alegría o el gozo y la paz. Cuando una persona tiene el amor, tiene la alegría y tiene la paz, es fundamentalmente feliz. De tal manera, decía Jesús, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? Yo pienso que no deben estar ahora haciendo esto, ya, esa es la excepción, ¿ok? Porque si no la gente se distrae y no están en lo que tengo que hacer. Lo hacen en el receso. Hoy en el receso. Ahora no, porque si no, o hacemos una cosa o hacemos otra. Está bien lo que han hecho, porque me parece muy bien. Es un caso también de excepción, pero en los recesos. Gracias. ¿Te vas a quedar ahí? No, déjalo ahí y siéntate ya. Después. Es que si no, tú luego te levantas y ahí va otra persona sentada. No porque tengo nada en contra, por favor. Okay. Gracias. Bueno. Entonces, la gracia de Dios es lo más grande después de Dios, ¿ok? Y ojalá nunca cometamos el pecado mortal. Y si alguien tuviera la desgracia de cometerlo, arrepiéntase y pídale al Señor que le perdone. La manera de caminar en santidad son los sacramentos y la oración, pero sobre todo el sacramento de la penitencia o confesión. El sacerdote ve la mano de Dios y los frutos en el sacramento de la confesión. Yo he visto sanaciones físicas en el cuerpo en el momento en que la gente se confiesa, porque está en contacto con Dios. Dice el Señor, aunque sus pecados fuesen rojos como la grana, como la escarlata, yo los perdono y los vuelvo blancos como la blanca nieve. Papá, disculpe, ¿cuáles son los pecados más delicados, mortales? Todos los pecados mortales son mortales, pero bueno, vamos a decir ahora, si me permites, a medida de la conferencia va a ir saliendo alguna de esas cosas, ¿ok? Gracias por tu pregunta. Como lo voy a desarrollar, pues no te respondo en este momento, ¿ok? Estás atenta, bueno. Los que van para allá, yo soy más llama que inocencia, acuérdense. Bueno.
Claro, hay pecados que son más graves que otros. Primero, ¿qué diferencia hay entre un pecado mortal y un pecado venial? Además, para cometer un pecado se necesita 3 cosas que se den al mismo tiempo. Si no, no hay pecado. ¿Cuál es la primera cosa? Saber que eso es pecado. Entonces, si uno hace algo y no sabe que es pecado, está cometiendo un error, pero no un pecado. ¿Ok? Después le voy a decir algo que algunos de ustedes no sabían que era pecado y se van a escandalizar. Después le digo cuál. Entonces, saber que eso es pecado. Segundo, que sea uno libre para hacer eso. Si no es libre, no está pecando. Ahora le pongo un ejemplo también. Y luego, ser consciente de que es pecado y ser libre para hacer ese pecado, querer hacerlo de verdad. Vamos a suponer una persona, ya le dije algo sin nombrar pecado. Me decían antes que hay algo que lleva a veces al suicidio. ¿Se acuerdan qué era? La depresión. A veces la depresión es tan grande, que la persona pierde el conocimiento o pierde el libre albedrío. Y si hace algo así, vamos a suponer que se quita la vida, no está pecando. ¿Por qué? Porque no es libre. O sea, tiene que haber una cosa mala primero, una cosa mala. Segundo, saber que es malo. Y tercero, ser libre para hacerlo. Son las 3 cosas. ¿Ok? Ahora, claro, no significa que todo lo que se quite la vida están así. Hay algunos casos, de eso hablaría mañana, que cuando están en ese estado, el demonio lo tienta de una manera tal y lo empuja a que se quite la vida. O sea, hay alguna persona, de esto yo no he oído a ningún sacerdote que lo predique, pero he tenido algunos casos y por eso lo puedo predicar de esta manera, que la depresión es tan grande y hay una situación de una crisis tan fuerte y además la persona no está tan cerca a veces de Dios y hay una tentación fuerte y de pronto hizo bajo la obsesión u opresión del maligno y la persona se quitó la vida. En la vida del padre de San Juan María Vianney, llamado también el Santo Cura de Ars, que por cierto se acaba de celebrar la fiesta, patrono de los párrocos, el 4 de agosto. Estaba confesando y se fue a confesar una señora y empezó a llorar. Y le pregunta al padre, ¿por qué está llorando? Dice, porque tengo un familiar que se fue al infierno. No me acuerdo si era su hijo o su esposo. No me acuerdo ahora, creo que era su hijo, pero bueno, no me acuerdo. Y el Santo Cura de Ars tenía el carisma de leer las conciencias, tenía ese don de profecía que tenía el Padre Pío y otros santos, ¿no? Y él se pone a orar y le dice a la señora, su hijo no está en el infierno. No, está en el purgatorio. Y le digo, ¿cómo se suicidó? Se lanzó de un puente muy alto. Dice, sí, yo sé, pero bueno, entre los segundos de que se lanza de arriba, antes de caer, le pidió perdón a Dios. Y fue perdonado. Y no fue al infierno. Claro, por las situaciones está purificándose en el purgatorio. Fíjense que antes la iglesia no había avanzado tampoco tanto la psicología. Cuando se suicidaba alguien, no pasaban el cuerpo por la iglesia. No le decían misa ahí presente, sí le decían misa luego aparte, ¿no? Porque, claro, sigue siendo un pecado muy grave, ya te estoy respondiendo una parte, quitarse la vida. ¿Okay? Quitársela a otro o quitársela a uno, evidentemente. Pero claro, tiene que ser libre la persona, ¿entiendes? Y tiene que saber eso y ser consciente. Si no, hay un error, pero no un pecado.
Entonces, para que haya un pecado, se necesitan 3 cosas. Hacer algo malo o dejar de hacer algo bueno, ¿verdad? Es omisión. Si uno sabe que eso es malo y libremente lo quiere hacer. Los pecados mortales son cuando la materia donde uno falla es grave. Los veniales, pues, no quitan la gracia de Dios, son cosas más pequeñas, van a permitir el purgatorio, etc. Voy a nombrar, porque los pecados son muchos. Pero fíjense, en la Edad Media había 3 pecados que se consideraban los más graves y que solo lo perdonaban una vez. La gente, si alguno cometía ese pecado, primero confesaba, luego hacía 6 meses de penitencia, solo en la misa solo estaba hasta el ofertorio, tenía que salirse. A veces se cubrían de ceniza para hacer penitencia. Y luego normalmente el Jueves Santo, para participar en la Semana Santa, hacían una confesión. Ya habían hecho la penitencia y el propósito de enmienda, ¿verdad? Entonces, uno de los pecados más grandes, ¿cuáles eran los 3 pecados? Cuando una persona renunciaba a la fe y se ponía a adorar un ídolo, ¿okay? Acuérdense los emperadores romanos, los griegos y también los egipcios hacían una imagen a veces de oro, yo soy Dios. Ya había muerto y querían estaban vivos, querían que adoraran esa imagen como si fueran dioses. Entonces, cuando un cristiano se había bautizado, que creía en Jesucristo, y luego dejaba la iglesia, dejaba la fe y hacía eso, ese pecado es un pecado de idolatría. Segundo, el homicidio. El homicidio es un pecado muy grave. El homicidio viene a ser hacia sí mismo, ¿no? Pero también el aborto es un homicidio. O sea, la persona que hace el aborto o colabora el aborto o el médico que lo hace, ese es un pecado sumamente grave. Hasta hace poco tiempo el Papa solo podía perdonar los pecados del aborto los obispos o el sacerdote que tenía que pedirle un permiso al obispo para perdonarlo. A mí me tocó, yo tengo ya 52 años. El Papa cuando habló la coronilla, cuando puso el jubileo de la misericordia, dio autoridad a todos los sacerdotes para perdonar también los pecados exactamente del aborto, ¿no? Pero el aborto es un pecado muy grave, es un homicidio. Y cuidado, hay mujeres que claro, no están pecando porque no saben lo que va a decir. Cuando una mujer se coloca un aparato intrauterino para evitar la fecundación, puede estar cometiendo abortos. ¿Cómo se llama eso? ¿El DIU? Además, si a mí viene una señora a confesarse y me dice, tengo ese aparato, le digo, yo no te puedo dar la solución hasta que no te lo saques. O no vas a tener relaciones con tu esposo hasta que no te saques ese aparato. Y yo porque no sé si tú quedaste embarazada, y eso no solo evita que quedes embarazada, sino que al mismo tiempo impide que quede anidado el óvulo ahí ya. Bueno, también hoy está muy de moda la píldora del día después o día siguiente. Tengo aquí en la mente algo que no he podido hacer. Tengo una amiga en un país X que tiene farmacias y tiene incluso laboratorios y venden esa píldora, y le tengo que decir que no lo haga. Y una persona de iglesia, porque está favoreciendo el aborto. Entonces la muchacha ahora tiene relaciones con su novio y dice, bueno, por si acaso me tomo la píldora del día después. Y puede estar abortando, porque si en esa unión quedó fecunda, no va a haber esa criatura, porque va a perderse, y eso se llama un riesgo de aborto. A lo mejor no hubo aborto, pero a lo mejor sí. De pronto puede estar cometiendo quién sabe cuántos abortos.
La gente no ha tomado conciencia de lo grave que es eso. El homicidio es terrible. Dios nos dio un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que nos dejó de Dios? No matar. ¿Cuál es? El quinto, sí señor, el quinto. Pero además no solo no matar, sino también no tener odio, no ofender, etc. Eso es muy importante también. No amputarse, pues una persona que quiere amputarse también va contra el quinto mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Cuando un niño le levanta un poco la voz a su papá, ese es un pecado venial. Un niño que está malcriado, consentido, pero cuando le ofende seriamente a su papá, insulta a su papá o a su mamá, ese es un pecado mortal. Honrar padre y madre. Antes a los padres, cuidado, no, los que tenemos ya cierta edad, no levantábamos la voz a los padres. Papá, así, ya, no. Pero ahora los muchachos quieren mandar a los padres, le gritan a los padres, desobedecen a los padres. Los hijos tienen que obedecer cuando son menores de edad y no se han independizado de sus padres, tienen que obedecer a sus padres, aun cuando los padres no tengan razón. No los deben obedecer si los padres le mandaran algo en contra de los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo pienso que muchos hijos cometen pecado mortal porque ofenden a los padres, les gritan, no les hacen para nada caso y están acostumbrados a eso. Estoy preguntándoles a ver cómo van los mandamientos. Vamos a ver, ¿cuál es el segundo mandamiento de la ley de Dios? El segundo mandamiento de la ley de Dios. El tercero es santificar las fiestas. El segundo, honrar, no honrar, nombrar el nombre de Dios en vano. Vamos a ver. Voy a meterlo uno con el otro. O sea, hay gente que se ríe de Dios, hay gente que habla malamente de Dios. Hay gente en Europa, sobre todo en España, Italia y Portugal, que usan unas blasfemias terribles, insultando a Dios. Mejor que no la conozcan. Y bajan a Dios del cielo, o sea, es como si le sacaran la madre a Dios, o sea, le ponen, son unas blasfemias terribles, ¿verdad? Es un pecado mortal. Algunas personas lo harán muy ligeramente, pero ahora, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Voy a decir algo de lo cual hablaré mañana. Cuando una persona va a brujos, a espiritistas, a adivinos, lectura de cartas, a todo ese mundo, es un pecado mortal. Porque es idolatría acudir a ese mundo. A lo mejor alguna persona no sabe qué pecado y hace algo malo, pero es un error, pero siempre va a tener problemas sobre eso, ¿no? Poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Nosotros pecamos quizá no gravemente, pero cuando una persona pone primero el dinero, pone primero el partido de fútbol, pone primero la computadora, pone primero el placer, pone primero el ser exitoso y no va a misa porque quiere con las redes que no sé cuántos puntos va a ganar. Evidente, aunque ya sería el tercer mandamiento de santificar las fiestas. Entonces tenemos que tener cuidado con el nombre de Dios, no usarlo en vano. Fíjate que los antiguos, en el Antiguo Testamento, no nombraban el nombre de Dios. Todavía los judíos no lo hacen. Solo colocaron unas consonantes, ¿verdad? Porque a Dios lo respetaban. El santo nombre de Dios. Entonces, por ejemplo, si tú juras en el nombre de Dios, y esto ya estoy hablando también de la mentira, pero tú juras en el nombre de Dios algo que es verdad, estás pecando venialmente. Ajá. Pero yo te juro, y hay mucha gente que dice eso. Pues mira, yo te juro que no estaba en ese lugar.
¿Por qué estás jurando? No, yo te juro, no podemos jurar a Dios en vano. Ahora, si tú tienes que ir a juzgar ante un juicio, ante un juez, a una situación grave, haces un voto, tú juras, no es en vano, no estás pecando. Y si tú juras en falso, ese es un pecado mortal. Yo te juro que yo no estaba ahí y tú estabas, pecado mortal, porque no puedes poner a Dios por testigo de una mentira. Hay que ver con qué facilidad la gente jura diciendo mentiras. Y es un pecado grave. Tercero, santificar las fiestas. En verdad los judíos era no trabajar para dedicar el tiempo a conectarse con Dios. La familia, todavía cuando los que han ido a Tierra Santa ven que el sábado, ellos celebran el Sabbat, cuando llega a las 3 de la tarde los judíos corren todos, porque para ellos termina el día a las 6 de la tarde cuando salen, entonces corren porque ya tienen que cerrar todo porque no pueden trabajar, incluso no pueden tocar nada así de eléctrico, entonces ponen ¿cómo se llama? ¿Cómo dijiste tú? El que sube y el que baja, ¿cómo es? El ascensor. Ponen un ascensor que sube y baja solo, porque para ellos creen que es trabajar tocar el ascensor. No calientan la comida porque les parece que eso es trabajar. Es un extremo, ¿verdad? Pero sí van también, los que son fervorosos, van el Sabbat al lugar, escuchar la palabra de ellos que se llama sinagoga. Templos había uno solo, ¿ok? Entonces, para un católico, que es el domingo, si puede ir a misa, ¿verdad? Porque no está enfermo, no está atendiendo a un enfermo, no está por un trabajo necesario que está de guardia, la enfermera tiene que estar allá, el médico también. Puede ser también que salió a las 4 de la mañana porque tenía que ir a no sé dónde y viajó 14 horas, no pudo ir a misa, pues no está pecando. Aunque la iglesia nos ha dado ahora la libertad de ir a misa también los sábados en la tarde, porque los hebreos empezaban el día anterior. Nosotros empezamos a las 12 de la noche, o terminamos a las 12 de la noche. Entonces, no ir a misa los domingos, pudiendo ir a misa, es una falta grave. Pero la señora tiene 92 años, ya casi ni camina bien, entonces ella no está obligada a ir a misa, ¿ok? Dime. Como a más de 30 kilómetros, pero cuando uno está como en el campo, camina a tierra. ¿Cómo? A más de 30 kilómetros. Que nosotros del campo a la ciudad nos quedábamos más lejos, entonces mi mamá decía que ahí estamos justificados. 30, ¿tiene vehículo? Sí. Eso es nada. Pero con camino de tierra. Bueno, es poco. Va a ser sábado. Quizá persona de mucha edad no puede. Acuérdense, no sirve el cumplir el mandamiento, verla por televisión, ¿ok? Porque algunas personas desde el COVID dicen, bueno, ahora no, ya no hace falta. No es que es malo verla por televisión, un enfermo, un anciano, pero una persona que sabe, yo la voy a ver por televisión, no sirve, o sea, dime. Yo tengo una pregunta, padre. Que no sea indiscreta, dale. Ya, o sea, el mandamiento no es solo descansar un día, dedicarlo al Señor, sino que... No. Porque yo pensaba que ir a misa era un mandamiento de la iglesia, no es un mandamiento de Dios. ¿De los 10 mandamientos? Sí, claro. Santificar las fiestas. Lo que pasa es que la iglesia también luego puso 5 mandamientos, de los cuales uno de ellos es de la iglesia y es también de Dios. Fíjate que es del Antiguo Testamento, es desde Moisés. Y los judíos lo siguen, ellos lo hacen el sábado porque son judíos. Nosotros, como resucitó Jesucristo el domingo, pues el día, y es ir a misa los domingos y fiestas de guardar. No sé si hoy es día festivo para ustedes. Había que ir a misa también hoy. Yo no sabía. No pecaste, pero fue una falta, ¿se ha entendido? Sí. ¿Y no puede ser otro día de la semana? No. ¿Tiene que ser el domingo?
Tiene que ser el domingo. ¿No le parece que eso es un poco rígido? ¿Sí? O sea, Pues el viernes. no, es el domingo porque es el día que Cristo resucitó y el día que Dios colocó. Yo tuve una señora, yo no tuve señora, no, tuve una señora que venía a hablar conmigo y me dijo, padre, yo voy a misa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, pero no voy ni el sábado ni el domingo. Le dije, es pecado, no el ir a misa, sino el ir. Prefiero que vayas solo el domingo y que no vayas los demás días. Claro, prefiero que vayas todos los días y también el domingo. Porque el mandato de Dios es santificar las fiestas, porque Dios dejó como un día para Él, todos son de Él, ¿verdad? Y también para la familia y para escuchar la palabra. Entonces, si tú vas ese día, ¿cuándo hay 3 lecturas, hay el credo, predica el Padre? ¿Cuándo es? Exactamente el domingo, el día del Señor. Si tú vas el lunes y el Padre celebra la misa en 15 minutos y hoy el día no predica y no está, además vas como pueblo de Dios, como iglesia, vas el domingo a la misa. Claro, uno tiene que programarse. Si tú sabes que al día siguiente va a ser una fiesta, un matrimonio, y allí no va a haber matrimonio porque es solo civil, entonces, ¿qué vas a hacer? Vete el sábado en la tarde. O si no, calcula para el domingo a primera mañana a la hora, y si no, pues, el domingo en la tarde. Hay que, como digo, programarse. Hay que programarse. Mira, había santos que caminaban kilómetros y kilómetros sin carro, sin bicicleta, ¿verdad? Iban en la antigüedad iban por el fervor tan grande de cumplir ese mandamiento. Uno de ellos era Juan Diego. Estamos venerando aquí ese manto, ¿verdad? Juan Diego iba caminando, iban kilómetros. Bueno, vamos a ver cuál es cuarto, quinto, ya dije, sexto. Perdón. No, vamos con el sexto. No albergar, bueno, según la iglesia, no albergar. ¿Y esto no saben? No hacer cosas impuras. Se ha dicho de 2 maneras: no fornicar, no cometer actos impuros. Ahora se lo voy a decir de una manera más clara: no hacer uso de la sexualidad fuera del matrimonio bien constituido. ¿Ok? Eso es el sexto mandamiento. Que luego está el noveno, que es no consentir pensamientos ni deseos impuros. Por ejemplo, no desear a la mujer del prójimo o al hombre de la prójima. El pensamiento o deseo. Quizá te viene un mal pensamiento, no tienes culpa porque no lo aceptaste, no pecaste. Entonces, aquí decía Don Bosco que el pecado que más almas lleva al infierno es el pecado de la impureza. ¿A nivel pensativo? ¿Ah? ¿A nivel de... No, el de la impureza en general, ¿no? Sí. Entonces, mira, voy a estar claro con esto. Hay algún muchacho joven, pero inteligente, y ya no está en otro mundo. Vamos a ver. Entre los pecados del sexto mandamiento, voy a empezar por los menos graves. Masturbarse es pecado, aunque usted en la red le diga, no, se puede masturbar el viejo y no sé qué y no sé cuál. La masturbación es un pecado. Se llama cometer actos impuros. Entonces se confiesa uno así: he cometido 2 actos impuros. A veces los muchachos adolescentes no están pecando porque en el momento de sus hormonas y de su nerviosismo y de sus cosas y de todo lo que hay hoy en el mundo, a veces no son libres a la hora de hacer esto, ¿verdad? Pero a medida que uno va madurando, debe entender que la sexualidad no es para usarla de una manera egoísta, buscando solo un placer a como de lugar. Es realmente para usarla como dentro del matrimonio, como para, son el hombre y la mujer en el plan de Dios, biológicamente y también psicológicamente, se complementan mutuamente. El sexo masculino es para el sexo femenino y el sexo femenino. Ahora, con la ideología del género, imagínense ustedes, es una de las cosas más disparatadas que hay en toda la historia. Porque quiere que lo irracional se haga racional, es terrible eso es demoníaco.
Y además ahora quieren obligar a eso. Hay países que quieren obligar. Y hay maestras que le dicen al niño, tú tienes ahora que tener relaciones con los niños a ver si te gusta. Y tu niña con la niña vas a hablar con los dos para ver, porque tú no eres niño, eres niña, tú vas a decidir si eres niño o eres niña. Ese es un disparate terrible, terrible. Bueno, vamos a ver, esto está en el Nuevo Catecismo, que es una de las dependencias también, y está muy de moda, y ahora con los celulares y con todo, estoy hablando de una dependencia. ¿Cuál será? La pornografía. La pornografía es pecado mortal, Nuevo Catecismo. No significa que tú estás viendo televisión y salió un desnudo, estás pecando como el pecado mortal, no. Hablamos de la pornografía profunda, ¿verdad? De lo que es una falta grave. Y yo he leído que es más difícil librarse de la pornografía que de la droga. No sé si es verdad, pero lo he leído varias veces. O sea que el que cae en la dependencia de la pornografía es terrible. Y entra luego la acción del maligno. Me comentaban ayer alguien de una persona que tenía problemas de pornografía. Dice que cuando entraba en su cuarto, porque una persona vivía sola, con desde la pornografía oía una voz para que se acercara, y de una vez, llegando sin tomar un vaso de agua, sin ir al baño, ¡plum!, ya aprender la pornografía. Creo que pidió ayuda, etcétera. Creo que fue liberada. Dime. Padre, disculpen que hable tanto, pero No, está. Yo quiero decir que yo nunca fui dependiente, bueno, como todo hombre, pero nunca fui dependiente, pero sí el Señor en este camino de renovado me ha dado la posibilidad de sentir las cosas que no son de Dios, que están dentro del cuerpo a veces. Bien, sí. Y yo les diría más o menos que por experiencia propia, cada vez que uno ve un video pornográfico, entran entre 5 y 10 demonios, más o menos. Porque después yo veía en los sueños, veía antes, claro, después. Y ves a la mujer como un objeto. Los ojos, y te viene la tentación, y entonces caes en el. Sí, es terrible. Y una persona que quiera mantenerse puro y casto no puede andar en esto. Claro, lo que se puede hacer es el estudio científico de lo que es el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre, toda esa parte es científico, eso no tiene que ver, eso no es pornografía. Pero de esto casi tampoco se predica mucho y se habla mucho, ¿verdad? Incluso, pues hay algo todavía más grave, ¿no? ¿Y qué cosa más grave puede ser? Pues hay dos cosas que son muy graves: la homosexualidad y el lesbianismo, que las meto en una sola cosa, y el adulterio. El adulterio es como una maldición para la familia. No, pero es que yo no quiero a esa persona, pero solo en la carne. No, olvídate, crea una cierta pega, no sé cómo llamarlo, un vínculo, gracias, sobre esto. Para Dios el adulterio es una de las faltas más graves que puede haber, más graves. Ahora, puede ser que un muchacho sin culpa propia, por situaciones que a veces lo violaron, etcétera, que tenga una tendencia hacia gente de su propio, porque pasó algo con eso. Y él no está pecando, aunque tenga una atracción, pero si realiza el acto, eso es lo que es el pecado, ¿no? Y lo mismo la muchacha, el lesbianismo, son cosas muy graves. Hay otra todavía que se llama bestialidad, cuando se quiere tener uso con un animal. Eso está condenado en Éxodo. Sí, en la Biblia, tremendo. Sí. Bueno, eso, digo, me dijeron que dijera los pecados graves, ¿no? El noveno, pues cuando hay pensamientos, deseos impuros. La mentira siempre es mala. El Señor dice: no mientan. ¿Todas las mentiras son pecado mortal? No.
si la mentira no le hace daño a nadie, que siempre hace daño por ser pecado, y es muy ligera, es un pecado venial. Pero si esa mentira le hace daño a una persona seriamente, es un pecado mortal. Y cuando la mentira es calumnia, porque mentir es una cosa y calumniar es otro. Ahí el chisme, la crítica, la murmuración, cuando hablamos mal del prójimo es pecado. Si le inventamos algo que no es verdad, eso es calumnia. Uno no debe pedir, o sea, no debe hablar mal del prójimo aunque sea verdad lo que va a decir. Fíjense que una de las cosas con que más pecamos nosotros es la lengua. Levante la mano el que peca con la lengua. A ver, levante la mano. ¿Sí? Miren, bajen la mano. Pecamos con la lengua porque pecamos diciendo mentiras. Pecamos con la lengua porque contamos chistes groseros. Pecamos con la lengua porque decimos palabras superficiales, ofensivas, porque ofendemos al prójimo. Entonces, dice el libro de Santiago, capítulo 3, el que no peca con la lengua es justo, es santo. Tenemos que pedirle a Dios la gracia de que tengamos esa conciencia de tratar de no ofender. Y una vez alguien inventó, yo lo voy a adaptar un poquito más, una persona que va a confesarse, esto es un cuento. Mire, padre, yo hablé mal, qué sé yo, de una persona, yo le inventé esto. Y el padre le dice, ¿y a cuántas personas le dijo usted eso? Como a 20. Pues mire, usted se va a agarrar 20 gallinas, ¿verdad? Las va a desplumar. Va a la montaña más cercana cuando hay viento y lanza todas las plumas al aire. Ajá, penitencia. La próxima semana va y recoge todas las plumas, se las pone de nuevo a las gallinas. Padre, eso es imposible. Ajá, digan ajá. También es imposible devolverle la buena fama a aquel que se le quitó. Tenemos que tener mucho cuidado de esto. ¿Saben otro pecado que cometemos bastante? Pensar mal del prójimo. Y el Señor dice, no pienses mal, no juzgues. Y además el maligno nos tienta. Además vemos a una persona y ya nos cae simpática o antipática. Ese me cae mal. Y a veces, qué sé yo, hace que 5 años tuve un pleito con alguien y ahora esta persona se parece a esa persona que hizo algo, y al verla enseguida yo recuerdo o que está en el inconsciente, y ya esta persona, yo no le hablo, se vaya. El Señor nos manda, ¿sabes? Le dije lo del pecado, no se lo dije a ustedes, ¿no? Que vino una señora y me dijo, padre, yo no tengo pecado. ¿Le comenté eso? No. Y una señora de edad y me dijo, padre, yo no tengo pecados. Le dije, por lo menos tiene 2. Se sorprendió que le dijera eso, ¿no? Yo no conocía a esa señora. Dije, dígame una cosa, ¿usted ya movió montañas? Digo, no. ¿Y no dice Jesús que si tuviéramos fe pequeñita, con un granito de mostaza, podríamos mover montañas? Entonces usted tiene una fe pequeña. Entonces, hay un pecado de falta de fe, porque el Señor quiere que tengamos una fe grande. Le dije, si hubiera que dar un ojo por usted, un riñón, la vida, usted lo haría. ¿Ya lo ha hecho? No. Está pecando contra el amor. Porque Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si es así, pues sí. Digo, no tiene otro, pero otra vez. Todos nosotros cometemos pecados de falta de fe. Todos nosotros tenemos pecados por falta de amor al prójimo. Nosotros ofendemos al prójimo hablando mal de él, pensando mal de él, juzgando al prójimo, no ayudándolo cuando podemos ayudarlo, ¿verdad? Robándole al prójimo, qué sé yo. ¿Cuántas cosas cometemos con respecto a ese 5.º mandamiento, que es no matar? Pero el Señor dice que otra cosa, de lo que hablaré mañana, si Dios quiere, pero lo voy a decir. El odio, el rencor,
son pecado mortal. Una cosa es sentir y otra resentir. Mañana, si Dios me da vida, lo explicaré mejor. Pero cuando una persona tiene odio a otra persona, pues no tiene a Dios en el corazón. Tenemos que tener mucho cuidado. Dale. ¿Es lo mismo el odio que el rencor? No, bueno, son grados. El odio es lo peor. El rencor es un poquito menos y el resentimiento un poquito menos, dicho sencillamente, ¿no? El odio en sí, por una parte es una emoción, pero también cuando se consiente es un pecado. Y Dios es amor. El odio es fatal en el mundo. ¿Por qué creen que hay guerras? Por el odio. Las armas, si no hubiera odio en el corazón, no mataban a nadie. Ahora, qué importante es hacer los mandamientos. ¿Me faltó alguno? Sí, claro. ¿Cuál me faltó? La envidia es parte de ahí, pero de los mandamientos, ¿qué mandamiento faltó? No robar. ¿Cuál es? El séptimo mandamiento. No robar. El pecado mortal, el robar, como lo que gana un obrero en un día. Si tú le robas a alguien, le robaste una manzana, un pecado venial. Pero si tú le robas a una persona lo que gana un obrero en un día, ese es un pecado mortal. Claro, si le robas a un pobre lo poco que tiene, aunque no sea eso, también es un pecado mortal. Pero por supuesto. Bueno, incluso el Señor dice que el 10º mandamiento es no codiciar los bienes ajenos, que viene a entrar ahí la envidia. Pero ahora vamos a hablar de los pecados capitales. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya nada, ¿verdad? 5 minutos. 5 minutos. A ver, ¿cuáles son los pecados? ¿Cuántos son los pecados capitales? 7. Vamos entre todos a decir los 7 pecados capitales. Avaricia. 1, avaricia. Espera que otro levante la mano. Gula. Soberbia. Ira. Lujuria. Pereza. Creo que están todos. Ya dijeron la gula. Bueno. Sí, ya le dijeron a la avaricia también. El orgullo es como soberbia. Yo solo he predicado 2 veces. 2 retiros de sanación de los 7 pecados capitales. Uno en Nueva York, con mucha liberación, por cierto. Y uno ahora en mayo, creo que fue en mayo, en Panamá. O sea que el retiro era todo sobre los 7 pecados capitales. De los 7 pecados capitales, ¿cuál es el peor de todos? La soberbia, que es cabeza de todos. Hubo en la antigüedad un teólogo que decía que también la tristeza era un pecado capital, pero luego no se ha tomado como pecado capital. En los pecados capitales nosotros tenemos todos alguna debilidad de algún pecado capital, ¿no? Evidentemente no es lo mismo una cosa que otra, pero por supuesto, ¿no? Emborracharse es un pecado mortal. Eso no lo sabían. Emborracharse es un pecado mortal. Ajá, sí, pero padre, bueno, fue una fiesta, tomó un poquito de más, no se emborrachó, entonces no se mareó un poco, es un pecado venial. Pero cuando yo me voy a emborrachar y a beber, qué sé yo, y es un pecado mortal. Hay que emborracharse del Espíritu Santo, no de alcohol. No. Bueno, ¿qué puedo decir ahora de los 7 pecados capitales? Pues ya no tengo tiempo, pues diré una cosita. Tiene que esperar que diga esto, ¿verdad? Ya la lujuria, ya saben que es el mal uso de la sexualidad. Fuera del matrimonio y dentro del matrimonio, cuando se hace la relación íntima por detrás y no como debe ser. Lo siento a los hombres. Porque eso no es natural, no es normal, no es el plan de Dios. Eso es una situación, se llama eso sodomítico, porque el Sodoma tenían ese problema con esa situación. Y se me había quedado esa parte ahí, pero bueno, ya, gloria a Dios. ¿Qué es la soberbia?
necesitaría mucho más tiempo. Es creer que lo bueno que hay es mérito nuestro y no de Dios. Creerse mejores que los demás. Creerse superiores a los otros. No reconocer sus debilidades. ¿Verdad? Esa es la soberbia. Querer siempre estar por encima del otro. El pecado de Lucifer fue un pecado de envidia y de soberbia. Quiso ser Dios. Y luego el pecado de Adán y Eva fue un pecado de desconfianza, de soberbia y luego de desobediencia. Y cuando el demonio ve a una persona humilde y obediente, se va para otra parte porque sabe que está perdido. Ahí él no logra nada. Entonces nosotros todos somos algo soberbios. Unos más y otros más todavía. Y la ira también está unida a la soberbia. O sea, yo entiendo que hay cosas que nos caen mal, pero cuando nos dejamos llevar de la ira, la rabia, la cólera, es terrible. Miren, cuando en una familia hay alguien que sufre de ira, es un infierno esa casa, porque no es de vez en cuando, es todo el tiempo. Tú vas ahí, ¿cómo está? ¿Cómo quiere que esté? Y no puede ni hablar, ni saludar, porque todo lo que sea, la persona está rabiosa. Es terrible eso, la ira. ¿Y la vanidad? La vanidad no es en sí un pecado capital, pero puede entrar para la parte de la soberbia, sí, la vanidad. ¿El apego también? ¿Cuál? ¿Y el apego? Habla de la afectividad. El apego es egoísmo. Cuando es apego, depende si es un apego bueno o un apego malo. Claro, el egoísmo, sí. La gula ya saben cuál es. No es el disfrutar bien sanamente de la comida, de la bebida, etcétera, del mismo placer. Porque Dios ha puesto el placer también, el placer sexual, también el placer de la comida, pero cuando ya es en exceso y hacemos un ídolo, entonces caemos en el mundo de la gula. Lo mismo, el desear tener una casa buena, tener dinero para las vacaciones, para poder, eso no es malo. Pero si tenemos de mala manera ese dinero y además lo hacemos ya un ídolo, ese exceso, esa avaricia, es un saco que no tiene nunca fondo, es terrible el avaro. El avaro es terrible, la avaricia, ¿verdad? ¿Y cuál lo comenté? Pereza. La pereza ya saben cuál es, ¿verdad? También. Que es demasiado flojo para hacer el bien. Pero no, mañana. Una pregunta, ¿estos pecados capitales son mortales? Tienen grados. Sí, tienen grados. Pero son el origen, la raíz de las otras cosas. Sí. Ahora, ¿no puedo robar 5 minutos? Robar es malo, ¿verdad? Usted sabe que estaba hace unos años en una ciudad de Argentina, creo que fue entre Ríos. Y a veces uno se alarga un poquito, ¿no? Era mediodía y había un programa para que a las 2, creo ayer, era a las 2, era el almuerzo. En una parte era a las 12, otra a la 1, otra a las 12. Y yo estoy predicando y me hace uno de allá. Yo digo, voy a terminar este pensamiento. Y sigo, y entonces me dice de allá. Ya. Y sigo otros 5 minutos más y me dice, ya. Entonces digo, ¿qué pasó? Que ya está el asado listo y no se puede esperar más. Bueno, vamos. Entonces entendí que para los argentinos, cuando el asado está listo, hay que quitar todo lo que uno está, porque el asado es algo. Ustedes también tienen asado, ¿verdad? Pero hoy no. Por si acaso. Vamos a concluir, digan, porque tenemos la cena ahora. Digan conmigo, Señor Jesús, ten misericordia de mí y de todos mis hermanos, porque he pecado mucho de pensamiento, con los ojos, de palabra, de obra y de omisión. Danos la gracia en este retiro
de ser sanados espiritualmente. Gracias, Señor. Entonces la sanación, no repitan esto, la sanación espiritual viene a ser así ahora más bonito, pero bien. Cuando una persona no tiene dificultad grave, nada que le impida estar en gracia de Dios, ese está fundamentalmente sano espiritualmente. Aquel que no tiene nada que le esclavice para cumplir los mandamientos de la ley de Dios, ese está sanado fundamentalmente en su vida. Entonces, la sanación no es solo no hacer esto, no hacer esto, no hacer, es vivir para Dios, poner a Dios en el primer lugar, es amar, vivir en el amor realmente. Y claro, necesitamos confesarlo porque nosotros somos pecadores, ¿verdad? Acuérdense, unos más y otros más todavía. Yo claro, por supuesto, como ven, primero tengo un poquito malita la garganta, es que yo vengo de predicar un mes en el Paraguay, una semana en Colombia, otra semana en Perú, y he estado estos días también y he hablado, he cantado, pues claro, pues he exagerado un poquito, ¿no? Entonces me toca predicar una conferencia, otra conferencia, luego la misa, que la misa mañana va a ser 1h30, rosario de sanación. O sea, que el receso que tengo, soy también humano, tengo también que ir al baño, tomar un vaso de agua, descansar un poco, que significa que no puedo realmente atender uno a uno o ponerme a confesar hasta ahora. Habrá alguna excepción tal vez, pero para que me comprendan un poquito sobre eso. Pero el hecho, yo había hablado con Sol, ¿vendrá el sacerdote? Digo, sí, y hoy teníamos ya 3 sacerdotes, con el obispo, 2. Imagínense, qué bendición. Entonces lo importante es con el sacerdote que puedan. El sacerdote es Jesús, ¿entendido? No importa si lo conoce, si no lo conoce, nosotros le entregamos todo a Dios. Dice Dios, con esto sí concluyo: hay más alegría en el cielo por un pecador que se deja perdonar que por 99 justos que no lo necesitan. Hay una fiesta en el cielo cuando un pecador confía en la misericordia de Dios y se deja perdonar. Amén. Vamos a bendecir desde aquí la comida, no para que pequemos en gula, no, sino porque allí están, casi no se hay ruido, no se oye. Nos ponemos de pie. Dígnate, oh Dios, bendecir el alimento que vamos a tomar, a quienes lo han producido y preparado.